Sabéis que me encanta la domótica, sabéis que me pirrian los asistentes digitales y en concreto ya sabéis que hace mucho tiempo descarté Google Home y Siri como asistentes aquí en casa y me decanté por el de Amazon, por Alexa. Pues bien, desde entonces he probado todos los Alexa, todos los dispositivos altavoz que ha lanzado la marca, menos este que tengo aquí, el Echo Show 8, un dispositivo que prácticamente acaba de aterrizar en el mercado, un dispositivo con una pantalla muy generosa, un dispositivo que nos va a servir tanto para controlar toda nuestra multimedia como la domótica de casa con tan solo nuestra voz. Y además la pantalla nos va a permitir una interacción mucho más fácil, como veréis en el vídeo. Os lo voy a comparar con el Echo Show de 5 pulgadas, que como veréis es el hermanito pequeño, que también tengo hace tiempo aquí en casa. Y así podréis sacar vuestras conclusiones de si merece la pena o no este dispositivo. Así que nada, si queréis saber cómo es el Echo Show 8, no os perdáis el vídeo. Bueno, lo primero que vamos a hacer es ver cómo es este altavoz, cosa que a mí me ha sorprendido bastante por el tamaño y el peso que tiene. Es bastante más grande de lo que yo pensaba, sobre todo comparado con el Echo Show 10 que tengo en la cocina. Hay muy poquita diferencia. Para mí, un altavoz muy bien diseñado y os voy a mostrar, como digo, cuáles son sus principales especificaciones y configuraciones. Por supuesto, lo vamos a enlazar con nuestra cuenta de Amazon y después vais a ver los usos que tengo pensado darle en casa. El Echo Show 8 de tercera generación es el último altavoz que ha lanzado Amazon, que incluye su asistente digital y que viene con novedades muy interesantes que son las que os voy a contar en este vídeo. El embalaje es igual que otros productos de la marca que he probado anteriormente, miman mucho cada detalle, pero haciéndolo muy minimalista. Nos incluyen una serie de manuales e instrucciones básicas y, como no, un adaptador de corriente que nos va a permitir conectar el altavoz Echo a la corriente eléctrica. Lo tenemos en dos colores, antracita y blanco. Yo en mi caso he elegido antracita y fijaos qué buen aspecto presenta. Una pantalla muy prominente de 8 pulgadas y en la parte trasera tenemos incrustado lo que es el altavoz, que en este caso como novedad incluye audio espacial, que es una mejora muy importante con respecto a la anterior generación de este dispositivo. Ahí podéis ver dónde conectar la corriente eléctrica, justo en la parte central trasera, y nada más hacerlo va a aparecer en la pantalla el asistente que nos va a guiar por el proceso de configuración del altavoz. En la parte frontal nos vamos a encontrar una cámara, como podéis ver ahí, que nos va a permitir realizar videollamadas súper nítidas. La cámara es de 13 megapíxeles y más adelante os contaré los controles y botones que están colocados en la parte superior que nos van a permitir controlar este dispositivo para subir, bajar volumen, silenciar la cámara y alguna cosita más. Nos va a dar la bienvenida, nos va a hacer un pequeño tour. Ya simplemente elegimos idioma español y pulsamos continuar. Podemos activar los controles de accesibilidad. En mi caso voy a pulsar sobresaltar y ya simplemente lo que tenemos que hacer es conectarlo a la red de casa. Para ello elegimos la red correspondiente e introducimos la contraseña. Hecho esto, pulsamos listo y pulsamos conectar. Transcurridos unos segundos se realizará la conexión a la wifi de casa y ya simplemente tenemos que escribir la cuenta de Amazon donde queramos vincular el Echo Show de 8 pulgadas de tercera generación. Una vez que hemos introducido nuestras credenciales, pulsamos el botón listo y transcurridos unos segundos quedará registrado en nuestra cuenta de Amazon. Como veis, un proceso súper sencillo. Después pulsamos aceptar y continuar, nos da la bienvenida, pulsamos continuar informándonos de la privacidad, le podemos poner un nombre, en mi caso voy a poner Echo Show 8 y pulso listo. Después pulso continuar, elegimos la ubicación y elegimos la zona horaria, pulsamos continuar, elegimos la habitación donde lo vamos a colocar, en mi caso dormitorio principal, y vamos a pulsar descargar e instalar las actualizaciones del firmware, que va a tardar unos 10 minutos y que son obligatorias de hacer para comenzar a utilizar el Echo Show de 8 pulgadas. Esperaremos un ratito. Como veis, la pantalla es súper prominente, nos va a permitir ahí mostrar nuestras fotos favoritas, nos va a permitir ver calendario, nos va a permitir el control del hogar digital y un montón de cositas súper interesantes. Fijaos, en la parte de arriba tenemos
lo que os comentaba, una pestañita que nos va a permitir silenciar la cámara para ganar en privacidad y también un botón que nos va a permitir silenciar o activar los dos micrófonos que, como podéis ver ahí, están colocados entre los botones más y menos volumen de la parte derecha. Esperaremos a que acabe lo que es la actualización del firmware y una vez que acabe, pues pasaremos a comentar más cositas de este altavoz. Antes de seguir, comentar que sois muchos los que ven mis vídeos y no estáis suscritos al canal, y es que una suscripción vuestra me ayuda muchísimo a seguir trayendo contenido como este para vosotros. No os cuesta nada, es totalmente gratuita. Simplemente tenéis que localizar el botoncito suscribirse justo aquí en la parte inferior del vídeo y hacer clic sobre él. Y ahora sí, continuamos hablando del Echo Show 8 de Amazon. Os lo voy a comparar con un Echo Show de 5 pulgadas que es mucho más pequeño, aunque los ajustes prácticamente son los mismos, desde ahí podemos acceder a la configuración del dispositivo, pero sí es verdad que la pantalla del Echo Show 8 tiene mucho más brillo utilizando el mismo nivel en ambas pantallas. Obviamente también va a sonar muchísimo mejor y, por ejemplo, en este caso el Echo Show de 5 pulgadas podría estar en un sitio como un dormitorio, etcétera, y este Echo Show 8 pulgadas pues puede estar en sitios, por ejemplo, como el salón o cocina, sitios más grandes que lo veamos con más distancia y que necesitemos una pantalla más grande. Los controles sí es verdad que son los mismos en los dos dispositivos, botón más menos volumen, botón silenciar micrófonos como podéis ver y botón silenciar la cámara. Esto es una cosa que en todos los dispositivos prácticamente de este tipo son los mismos botones, cosa que me parece bien porque así estamos súper familiarizados y se nos hace más sencillo lo que es el uso del dispositivo. Lo que no tiene el Echo Show de 5 pulgadas es la detección nuestra, es decir, mientras que el 8, el 10 y el 15 la cámara nos detecta y se adapta a la cuenta de usuario mostrándonos nuestra configuración personal, es decir, podríamos tener varios usuarios utilizando el dispositivo. En el Echo Show de 5 pulgadas eso no ocurre, al menos en la versión que yo tengo, que viene verdad que es una versión más antigua, pero bueno, os lo muestro para que veáis ahí la diferencia de tamaño que tenemos entre los dos dispositivos y que seáis capaces de valorar cuál es el que más os conviene en función de la ubicación donde vayáis a colocar dicho dispositivo. También he querido mostrar el Echo Show 10 que tengo en la cocina comparado con este Echo Show 8 de tercera generación, y como os comentaba anteriormente, la pantalla es un poquito más grande en el Echo Show de 10. Yo pensaba que iba a haber más diferencia, pero son prácticamente iguales. Lo único que el Echo Show 10 tiene más marco en la parte superior porque tiene otro tipo de sensores, ya que es un altavoz que nos va a seguir con el movimiento. Tenéis review de dicho altavoz también en el canal por si queréis echarle un vistacito, y en este caso sí es verdad que el brillo es prácticamente el mismo en los dos, es decir, se ven prácticamente iguales, ambos eso sí con mucha calidad de imagen, que es una de las cosas que más me ha gustado de estos dispositivos. Lo que son los menús son prácticamente iguales y básicamente, aparte del tamaño y la diferencia de altavoz en lo que a potencia se refiere, es que el Echo Show 10 permite un giro, por ejemplo cuando estamos haciendo recetas nos va girando etcétera, un giro automático, cosa que obviamente el Echo Show de 8 no lo tiene. El resto de menús he notado que son súper parecidos y fijaos lo que os comentaba, se pueden utilizar como marco de fotos digital. Ahí tenemos los controles del Echo Show 10 que son los mismos que anteriormente, solo que en este caso la pantalla es mucho más finita como podéis ver ahí, y también nos permite silenciar la cámara, subir y bajar volumen, activar y desactivar el micrófono, etcétera. También con cámara integrada que nos va a permitir realizar videollamadas entre nuestros seres queridos o incluso con drop-in dentro de lo que es nuestra casa, se puede llamar de uno a otro y podemos estar viéndonos sin ningún tipo de problema. Bien, ahora os venís conmigo al salón y ya veréis qué cosa más chula se puede hacer controlando con este Alexa todos los dispositivos domóticos que tengo en el salón, con el asistente digital que viene incorporado y sobre todo con esta pantalla tan grande que me va a permitir que, aunque esté muy alejado, sentado en el sofá, pueda ver perfectamente la información que está mostrando Alexa. Esto anteriormente lo hacía con el Echo Show 5 y la verdad es que no hay color, es decir, tener este dispositivo en el salón es de las mejores cosas que me ha pasado en este 2024. Alexa, drop in con Echo Show 15. Echo Show 15, ¿no? Sí.
Alexa, apaga foco. Alexa, enciende foco. Alexa, enciende bola. Alexa, apaga bola. Bueno, ¿qué ha parecido el Echo Show 8? Un producto muy interesante, como digo, es para mí mejor diseño para un salón que el Echo Show 10 que tengo en la cocina, que además te gira y te va mirando, sobre todo por si estamos haciendo recetas, es decir, esa funcionalidad la tendría cubierta en la cocina, pero en este caso el Echo Show 8, al tener esta pantalla tan grande y tener un diseño, digamos, que no se mueve, es decir, hay planito, me viene muy bien para donde lo tengo ubicado. Un dispositivo con muy buen sonido, es decir, un altavoz bastante potente con unos graves muy pronunciados y sobre todo un dispositivo que me ha sorprendido mucho, la gran fineza que tienen los micrófonos, que a día de hoy es el que mejor escucha de todos los dispositivos que tengo en casa de Amazon. Esto está muy bien porque no hay que gritar tanto ni hay que dirigir la boca hacia el dispositivo, incluso estando de espaldas y hablándole nos detecta y nos reconoce la voz sin ningún tipo de problema. Con la posibilidad además de una cámara que permite el control de nuestra vivienda a través de la aplicación del teléfono móvil, podemos conectarnos desde fuera y ver qué está ocurriendo, por ejemplo, en mi caso en el salón, y un montón de funcionalidades que habéis visto en el vídeo y sobre todo un montón de funcionalidades por explorar que por supuesto os iré contando poco a poco aquí en el canal. Os voy a dejar enlaces de compra y mucha más información sobre este altavoz, pero por supuesto si tenéis dudas, preguntas, sugerencias o cualquier otra cosa, me la podéis escribir en los comentarios del vídeo, que yo gustosamente atenderé vuestras peticiones. Y nada más, si os ha gustado el vídeo, dadle un buen me gusta y suscribiros al canal marcando la campanita para que cuando haya un nuevo vídeo os llegue una notificación al teléfono móvil y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta entonces, un saludo.